Yo he estado en la imprenta desde hace más de 40 años. La imprenta la inició mi abuelo, don Ángel M. Isunza Lozada, que él trabajó en la compañía Fresnillo, él era administrador, llegó aquí de Pachuca como administrador para la empresa Fresnillo, pero le dieron a administrar lo que es el Teatro Echeverría. Y el Teatro Echeverría, aquí pasaron las primeras películas, Y entonces él era el administrador ahí, estaban pasando películas y se le ocurrió traer una imprenta, o poner una imprenta, que incluso el nombre se lo puso él, de ahí viene Mignón, que quiere decir pequeño. O sea, él quiso hacer una pequeña imprenta, ¿verdad? Y bueno, pues esa pequeña imprenta nos ha mantenido a 3 o 4 generaciones, ya está la 4ª generación aquí. Ah, sí, no, pues esta máquina ahorita nada más la utilizamos para numerar, para foliar las formas. Tiene una antigüedad más o menos como de unos 40 años, 50, que está aquí, pero en ese tiempo pues era una cosa, y es automática 100% porque toma el papel. Antes se imprimía en formas tipográficas que se hacía el formato, entonces se montaba en esta que se llama rama y sacaba las impresiones en tipografía. Era lo de antes, en los años 60, 70, 80. El año más o menos lo calculamos porque le pregunté así a varias personas, entre ellas a don Carlos Estefano, y me decía que era de 1920 cuando se había fundado esta imprenta. En el transcurso de los años, pues bueno, pues ha sido administrada por muchas personas. Mi abuelo principalmente y luego ya hijos de él. Tengo una tía que, bueno, ya falleció, que fue administradora, y luego un tío, mi tío Edgardo también, que mucha gente lo puede recordar aquí en Fresnillo, fue político. E incluso cuando se quemó la presidencia, él era uno de los candidatos por el PAN, era don Edgardo Isunza, don Cornelio Sánchez era, me parece, del PRI, y así, ¿verdad? O sea, tiene su historia todo esto. A mí me tocó trabajar la imprenta, lo que era la tipografía, ¿sí? Porque cuando se empezó, pues era la tipografía. Y había unas cosas muy bonitas, anecdóticas en ese sentido. Era que, por ejemplo, en el Ágora, en lo que es el Ágora, había una imprenta ahí también. Y tenían tipos de letra para escribir música o para imprimir música. Y eran tipos muy raros, ¿verdad? Porque todos esos pues venían de fuera. Teníamos muchas limitantes para imprimir, porque era el tipo móvil, ¿verdad? O sea, fue lo que inventó Gutenberg, ¿verdad? El tipo móvil, que podíamos formar, un periódico, por ejemplo, se formaba con eso. Y bueno, pues había muchas limitantes en ese sentido. Yo me congratulo de haber vivido todas estas cosas porque he visto el paso de una cosa a otra. Cuando pasamos de la tipografía al offset, todavía trabajamos el offset, La tipografía ya no. Tenemos máquinas tipográficas que ahorita las vamos a ver si ustedes lo desean, ¿verdad? Pero ya las utilizamos ya muy limitados, los utilizamos para numerar, ¿verdad? Son máquinas automáticas que cuando llegaron en su tiempo era lo más avanzado que había, ¿verdad? La imprenta Mignón, de alguna manera, y modestia aparte, ha ido abriendo brecha. O sea, trajimos maquinaria de vanguardia desde un principio, ¿verdad? Hemos estado avanzando. Ahorita lo que tenemos de digital también pues nos puso otra vez al día porque ya nos estábamos quedando rezagados. Ya no me tocó a mí, eso ya lo hace mi hijo, ya es la nueva generación, ¿verdad? Por el año 1942, mi papá desconocía completamente lo que era la imprenta. Sabía que existían las imprentas, pero no tenía ninguna relación. En aquel entonces él era secretario de la gerencia de la compañía minera cuando era americana. Y un día en la calle alguien llegó y le ofreció una imprenta. Le dijo: don Carlos, le vendemos una imprenta. Y dijo: ¿yo para qué quiero una imprenta? Entonces, pues total, lo convencieron, se la vendieron fiada en abonos y se metió a la imprenta. Y esa máquina que le estoy mostrando ahí fue la primera prensa fue la imprenta que él compró
junto con un chivalet con, creo que eran 20, 25 cajas de fuentes de tipografía. Lo difícil del inicio, pues, conseguir clientes, ¿verdad? Porque llegaba él, bueno, él trabajaba, siguió trabajando en la compañía. Cuando compró la imprenta, se la pasaron con todo y un empleado. Entonces mi papá terminaba a las 5 de la tarde su trabajo, su jornada, y se iba a la imprenta a ver qué había habido en negocio. Y el que estaba encargado de la imprenta pues empezó a, pues mañoso, ¿verdad? Decir que no, pues no hubo nada. Y le digo, de esta forma, no es que nomás vinieron y quisieron probar, pero no mandaron a hacer nada. Entonces mi papá se empezó a meter a la imprenta, aprendió bien todo lo de la tipografía. Pues él siempre fue muy o sea, adelantado a su tiempo, siempre quería estar al tanto de todos los avances tecnológicos, y en este caso, como ya estaba en el ramo de la imprenta, pues se hizo miembro de la Cámara de Artes Gráficas a nivel nacional, fue miembro y fue consejero de la Cámara. Por medio de la Cámara tuvo oportunidad de ir a diferentes países a congresos de artes gráficas, estuvo en Caracas, estuvo en Chicago. Su máxima ilusión era ir a la máxima exposición de imprentas que era en Alemania, la Drupa, y nunca se le consiguió ir para allá. Pero siempre estuvo, él fue el primero que hizo sellos de goma en todo el centro de la República, fue el primero que hizo serigrafía también en todo el centro de la República. Él trajo la primera prensa automática al Estado, la guillotina más grande por muchos años fue la nuestra. Pues desde que nosotros nacimos ya teníamos la imprenta, yo soy del 55, ya teníamos la imprenta, y yo no conozco, bueno, me gustó la imprenta, desde chico empecé a trabajar en ella, y me fui a México a estudiar artes gráficas. Tuve la oportunidad de estar en la Escuela Nacional de Artes Gráficas y en el Centro de Capacitación de la Unión de Litógrafos. Estuve por allá estudiando, y pues me regresé para darle relevo a don Carlos, que pues ya por tantos años estar trabajando, aparte de que combinaba la imprenta con sus investigaciones, porque aunque nunca fue considerado cronista de la ciudad oficialmente, pues a él no le interesaba, además que pues él siempre estuvo haciendo sus investigaciones y editó varios libros sobre la historia de Fresnillo. Bueno, de hecho uno terminado y agotado, el Fresnillo histórico y anecdótico 1, dejó muy avanzado casi un 90% del tomo 2, que por tarugos y decidiosos no lo hemos terminado, pero yo espero que a más tardar el año que entra ya salga. Y a pesar de las circunstancias y de la crisis que tenemos en todo México y en Zacatecas, y especialmente aquí en Fresnillo, que es lo que nos toca, pues que hemos seguido sobreviviendo y con las nuevas disposiciones de Hacienda de hacer ya los comprobantes digitales, todo, pues nos ha mermado muchísimo el trabajo, pero aquí estamos pues al pie del cañón, luchando y tratando de sacar el negocio adelante. El 12 de octubre, si Dios quiere, cumpliría la imprenta 75 años. Mi esposo empezó a trabajar un niño a los 13 años, y de ahí donde trabajaba en otra imprenta, que es más vieja que esta, entonces lo ocuparon barriendo, empezó a tirar, así se dicen las máquinas, ¿verdad? Empezó a tirar, pero desgraciadamente una banda le cogió aquí la pielecita del pecho, y ya su papá no lo dejó trabajar. Entonces ya se salió de ahí con los señores Isunza, y con eso que le dieron, 500 pesos, su papá le compró una máquina de uso, que fue con la que empezó a trabajar él. Y de ahí, poco a poco, siguiendo trabajando y todo, pues llegó a lo que usted ve. Entonces ya de ahí fue trabajando, haciendo programas para el cine, recibos de arrendamiento, todo, hasta que yo lo conocí. Ya cuando yo lo conocí, ya él ya tenían como 2 máquinas, guillotina, y compraban su papel y todo, pero estaba en un establecimiento acá en la calle de Barreno, entonces se llamaba Imprenta Comercial. Ya de ahí, conforme pues Dios lo fue ayudando y todo, fue comprando más maquinaria y se extendió más el taller, entonces ya tenía 2 empleados más. Los señores Isunza fueron, yo que me recuerde, fueron los primeros que conocí yo la imprenta de ellos. Y luego él, ya que siendo un niño que se independizó, entonces ya vinieron algunas otras, la imprenta del señor Ávila Espinosa, la imprenta del señor Estefano,
la imprenta de este señor Frías, y no sé ahora cuántas haya más, hasta que él falleció. Barreno 217, entonces allá era el imprenta comercial. Ya de ahí nada más se extendió a la esquina, seguimos ahí, luego se extendió a la vuelta a la calle de las Flores, y luego ya hicimos esto, fincando al otro lado del señor Jauregui, tumbó la barda, y entonces dice que el que tumba paga. Entonces levantaron la barda, el señor la pagó y dijo, oye, pues voy a hacer el sacrificio mejor y hacerlo arriba y abajo para cambiarnos de allá. Entonces se cambiaron de allá y a mí me dejaron allí para poner un negocio que es con el que ahora me sostengo. Y aquí la imprenta.